Son otra vez a las calles a protestar, a indignarse porque ya están incluso afectados en su economía. Eduardo Torreblanca, te saludo con gusto, buenos días, ¿cómo estás? Igualmente, Luis Alberto, como siempre, gracias, buenos días. ¿Por dónde empezamos? Vuelve la CONASUPO. A ver, ¿de qué se trata el control de precios? Ayúdanos a interpretar por dónde empezamos, estimado. Mira, quizás valdría la pena iniciar reconociendo que existe una situación delicada en la parte del campo mexicano, en la parte de subsistencia, es decir, tenemos en México dos campos, quizás valdría la pena situar a tu auditorio en ese sentido. Un campo que es moderno, que está tecnificado, que tiene vocación para la exportación, que aprovecha las oportunidades, que ha sentado precedentes numéricos nunca antes vistos en nuestro país, y por el otro lado, enfrente de ese campo moderno, digamos, activo, exportador global, está el mercado atrasado, está el campo atrasado, el campo que está en nivel de subsistencia, que no tiene apoyos para comprar tecnología, que difícilmente accede al mercado de exportación, que es muy explotado en el mercado interno, y que es digamos, del centro hacia abajo de la República Mexicana, sería ese campo fundamentalmente ya en niveles de retraso importantes. Es necesario atender el asunto del campo. La administración anterior lo dejó pendiente a pesar de que comprometió un plan nacional, finalmente nunca lo presentó, nunca lo concretó. Es bueno atenderlo sin necesario atenderlo. Ahora, ¿es el precio de garantía un elemento fundamental para tratar de atender las necesidades del campo más atrasado? A mí me parece que queda muy corto si solamente se circunscribe a garantizar un precio por el producto del campesino. Si quieres reactivar la producción y garantizar que esos productores mexicanos van a tener mejores condiciones de vida y mejores oportunidades para desarrollar su actividad productiva, me parece que faltarían otros elementos importantes, y al tratar de aplicar una solución que tuvo en otro momento histórico cierto éxito hasta que dejó de tenerlo por cuestiones de la apertura de nuestras fronteras, me parece que ese puede ser un error estratégico. ¿A qué me refiero? Cuando existe CONASUPO, cuando México es en lo fundamental eh, autosuficiente en la producción de básicos, de granos básicos, de productos básicos, a mí me parece que hacía sentido el garantizarle al campesino un precio mínimo por su trabajo en el campo. Pero hoy no existe CONASUPO, hoy la importación es mucho más ágil que antes, no está concentrada en el sector público, y lamentablemente México ha dejado de ser un productor relevante en sus productos básicos a tales extremos que nos hemos convertido en algunas áreas en importadores muy relevantes. Cito el caso del arroz. En aquella época de los precios de garantía y de CONASUPO, prácticamente el 95% de la producción se dedicaba al mercado interno y no había necesidad de recurrir a la importación del arroz. Hoy en día estamos importando aproximadamente el 85% del arroz necesario en las mesas mexicanas. En ese sentido, tú ya no controlas el precio interno, lo controla las variables, o la controlan las variables internacionales. Ya no es el precio que tú le puedes ofrecer a un campesino por su tonelada de arroz la que te garantiza que va a tener ingresos suficientes. Ya hay importaciones muy relevantes de arroz cosechado en otras partes del mundo, tan distantes como Asia, producidas por empresas norteamericanas en territorio asiático, y que aquí llegan a precios muy bajos y en calidades muy deplorables, inferiores a las del mexicano, pero finalmente ayudan a compensar posibles alzas de precios, y ya sobre esas variables tú ya no tienes el control. Entonces, si lo que quiere es realmente recomponer la situación del campo de subsistencia, la sola acción de garantizarle un precio mínimo por su trabajo, por su tonelada, me parece que queda atrás de lo necesario. Es importante que se contemple que en este país, Luis Alberto, se ha agotado el territorio en su capacidad productiva, al menos en prácticamente el 50% del territorio.
Lo que necesitamos hacer es definir un modelo tecnológico para rehabilitar la tierra. ¿A qué me refiero? Compramos el modelo impuesto por transnacionales y aplicamos de manera indiscriminada fertilizantes químicos que no son malos, pero que en su sobreexageración en uso han desgastado la capacidad productiva de la tierra. ¿Qué necesitamos ahora? Aplicar modelos tecnológicos distintos que permitan la recuperación de la capacidad productiva de la tierra mexicana, precisamente la que están utilizando de manera cotidiana los campesinos o los productores más pobres de este país. Entonces, es definir el modelo tecnológico, definir los apoyos para la tecnificación, incluso para tratar de encontrar una respuesta a una sobreatomización de la propiedad de la tierra. No es lo mismo que un productor tenga, por decirte un número arbitrario, 100 hectáreas que cosechar, a que tengas 100 agricultores o 100 campesinos, cada uno con 1 hectárea. El concepto de producción es distinta. Entonces, hay muchas variables que intervienen en la situación deplorable de parte importante de los productores del campo en nuestro país, y la sola garantía de un precio mínimo ayuda, pero queda muy atrás de lo que realmente se necesita para atender de fondo y de raíz la problemática del campo mexicano. Entonces, no ves correcto, pero ¿en qué forma vuelve a operar la CONASUPO? ¿Qué era la CONASUPO para poner en contexto a los que no se acuerdan? Bueno, los de los 80 sí nos acordamos, ¿no? Obvio que era una tienda ahí donde ibas y comprabas, hacías el mandado, pero ocurre que todo eso estaba subsidiado, por ejemplo, Eduardo Torreblanca. Todo eso estaba subsidiado, es una gran concentradora, digamos, de los esfuerzos productivos, una empresa que concentra la producción, la distribuye y marca las políticas que privan en cuanto a precios se refiere en la economía mexicana. Las cosas han cambiado, tienes las fronteras muy abiertas, tienes las posibilidades de que no solamente un organismo oficial realice importaciones, sino muchos particulares puedan acudir al mercado internacional, y tú ya no tienes una posibilidad de influir de manera importante en los precios del mercado interno. Las variables han cambiado, la situación económica del país es diametralmente distinta, y lo que te dio resultados en el pasado, porque eran otras circunstancias históricas y otros modelos de producción y otra forma de que funcionaba la economía, no te va a funcionar actualmente. Yo lo que quiero como mexicano es, por supuesto, que atiendan a una política que favorezca a la situación de los campesinos, de los productores en el campo y de sus circunstancias familiares, pero me parece que esta sola medida, que una nueva CONASUPO, una nueva versión, no es necesariamente lo único que hará falta para poner una política que cambie radicalmente la situación de ese campo mexicano del que hemos hablado. Entonces, ¿tú crees que no es correcto lo que se está haciendo? Me parece que es insuficiente. Para tratar de hablar en positivo. Sí es en parte correcto, pero se necesitarían otras acciones y otras medidas que pudieran complementar esa intención positiva del gobierno federal. Por eso, que todo esto está encaminado, dices, al rescate del campo, pero solo se necesita un modelo tecnológico para trabajar la tierra, tecnificación, debido a que hemos agotado, dices, la capacidad productiva del territorio mexicano al 50%. Sí, entonces, exactamente. Sí, porque viene Segalmex. ¿Qué viene siendo la Segalmex, por ejemplo? Pues en teoría debe ser un organismo que deba responder precisamente a esa circunstancia tan compleja. Vamos a ver qué específicamente qué están planteando en cuanto a política de comercialización y en cuanto a producción de los fertilizantes que se requieren en el país. Compramos en la administración anterior 2 empresas productoras de fertilizantes que hasta la fecha no sé si ya lograron echarse a andar porque salieron carísimas. Las compramos a precio de oro cuando valían centavos. Un negocio que tendría que revisarse en cuanto a si fue apropiado y no hubo cochupo de por medio. No estamos produciendo los fertilizantes que necesitamos, estamos comprando los fertilizantes que no necesitamos, que no necesita ya más la tierra, sino tenemos que replantear un modelo distinto, como he mencionado,
y yo creo que todo eso es parte de un engranaje mucho más complicado que solo crear un organismo y tratar de garantizar precios mínimos al campesino mexicano. ¿Esto no le va a beneficiar al ciudadano? ¿Todos estos cambios? En el corto plazo no lo creo así. Si se complementan las medidas y las acciones con otras políticas, me parece que podría dar mejores resultados. Este solo paso me parece que queda atrás y que espero que el gobierno esté trabajando en otros elementos que recompongan esa política o esa estrategia, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Eduardo, como siempre. Es un placer, gusto saludarte y gusto saludar a tu auditorio. Igualmente, gracias. A ver, para hacer contacto con Manu Orestes, pero también porque aquí en la portada del Expreso dice que darán 90 días alcalde para que se alivie el de Vacum, Sonora. Francisco Javier Villanueva asumió ayer como presidente municipal. Insiste en que Rogelio Aboite está enfermo. A ver, ¿a quién quieren engañar con eso? En Vacum. Tomó protesta como presidente interino de Vacum luego de que el alcalde Rogelio Aboite Limón solicitara un permiso para ausentarse por un periodo de máximo de hasta 90 días para atenderse por problemas de salud, informó el director de comunicación social Marco Antonio Martínez García. Indicó